Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Visitado de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Pulso Científico, un espacio del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud, que abre sus puertas hoy para un tema totalmente relevante, temas que están moldeando nuestra salud mental. Yo soy Brandon Morales. Y yo soy Valerie Salazar. ¿Cómo están todos, Brandon? Hoy tenemos un episodio que te confieso que parece urgente, que es un tema y un problema de salud pública muy importante. Vamos a hablar de algo que está en todas partes, pero que paradójicamente seguimos sin entender bien en qué consiste, ¿no? ¿Qué es la depresión? Y no la depresión como un sinónimo de tristeza pasajera, sino como un trastorno ya clínico, con peso epidemiológico, que hay una carga en el sistema de salud que ahora totalmente es reconocida, que tiene bases biológicas y que tiene consecuencias que pueden ser devastadoras si no se atienden en tiempo. Exacto, y para esta conversación el día de hoy nos acompaña alguien que está viendo este problema desde la trinchera clínica, pero también desde la parte de lo que es la investigación. Nos acompaña, tenemos el gusto de contar con la presencia del médico Fernando Argueta Castillejos, quien es egresado del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara y actualmente forma parte de nuestro programa de doctorado, es decir, es estudiante del doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud. Su tema de hoy son los factores de riesgo para desarrollar trastorno de depresión mayor. Fernando, bienvenido a Pulso Científico. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias, buenos días y agradezco la oportunidad y la presentación tan halagadora. Y bueno, antes de entrar en materia, Fernando, nos gustaría que nuestra audiencia te conozca un poco más allá de esta breve semblanza que dimos de ti. Nos gustaría si nos pudieras contar qué te llevó, uno, a interesarte en la formación clínica, primero como médico, y posteriormente interesarte en el área de salud mental y particularmente por qué la depresión, ¿no? Es decir, ¿hubo algún momento, alguna experiencia, algún paciente que marcara en tu vida pues este giro a la investigación? Sí, claro, como tal, medicina me comenzó a llamar la atención en la preparatoria, la rama biológica y de ahí pues la atención a las personas. Si te dijera un punto así específico que te diga por qué salud mental, pues fue durante el desarrollo de la carrera. Realmente me parece que son áreas que se abarcan poco, que a pesar de que hay una especialidad, hay diplomados, hay formaciones específicas en salud mental, pues parece un área que sigue un poco en el olvido y realmente lo estamos viviendo hoy en día con tantas personas que presentan patologías a este nivel. El enfoque en depresión, como tal, mi intención anteriormente era hacer la especialidad en psiquiatría, así que pues tenía por ahí un gustillo en la psiquiatría. Pues bueno, causas de la vida, no se dio, pero pues me vine al doctorado y dije, pues bueno, desarrollo una investigación en ese sentido. Dio la casualidad que pues claro que me encontré una investigación así, enfocada en depresión y algunos marcadores biológicos. Y pues bueno, eso es lo que me trajo por acá a este nivel. La verdad, pues me gusta mucho el tema. Te digo, yo ya tenía un perfil pues por allí anteriormente y pues lo estoy desarrollando en este sentido. De acuerdo, excelente, gracias, Fer. Bien, Fernando, y para empezar un poco para contextualizarnos, empecemos un poco por conceptos, que lo que nunca es. Cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, ¿qué estamos diciendo exactamente? ¿A qué nos referimos? Porque en el lenguaje cotidiano de la población la palabra depresión se usa para muchas cosas, para un mal día, para un duelo. ¿Cómo lo define la clínica y qué criterios lo diferencian de otras formas de malestar emocional? Sí, Valerie, es una pregunta muy importante porque como dices,
Realmente pues alguien en la calle pues pisa algo y ya le dolió y pues dice pues ya tengo depresión o no sé, se le cae su cucharada del helado y pues ya le dio depresión, ¿verdad? Claro. En este sentido pues sí, la depresión clínica es muy diferente a lo que se puede decir de una depresión cotidiana, casual. De hecho, el simple hecho de decir depresión a una tristeza, digamos, pasajera, a algo que se puede resolver inmediatamente, pues ya desde allí el término es inválido. Como tal, depresión lo vamos a guardar como un término más clínico. Esto implica que un profesional de la salud, dígase un psicólogo, un médico general o un psiquiatra ya en un nivel especializado, tiene que establecer el diagnóstico. Lo que es depresión mayor es más específico, es prácticamente como lo que se conocería una depresión clásica, es decir, una tristeza persistente, es una persona que todo el tiempo está pensando en tipo de situaciones que lo llevaron a la depresión, se vuelve un bucle en el que prácticamente no sale, es prácticamente un bucle adictivo, por así decirlo, a lo que se le llama rumiación. Son pensamientos constantes y la persona no deja de salir de ese estado depresivo. Se considera en un grado clínico a partir de 2 semanas seguidas en el que esta persona no deja de tener este comportamiento. ¿Qué otras cosas vamos a observar en la persona? Pues la falta de ánimo. La persona puede dejar de trabajar, puede dejar de atender sus propias cosas, sus intereses pasados, lo que le causaba emoción, pues ahora ya no le causa emoción. Va incluso a hacer actividades, pero estas actividades no le van a causar algún estímulo, algo que anteriormente le daba un gusto, le parecía emocionante, pues ya no se lo va a parecer. Otras actividades que puede hacer esta persona es dejar de comer o bien comer en exceso. Y es muy importante observar que estas actividades sean tal cual de 2 semanas en adelante. Eso es lo que nos marca la clínica, sobre todo lo que viene a ser el DSM-5. Y ahora bien, ¿cómo lo vamos a diferenciar de otros trastornos? Algunos otros trastornos, sobre todo el bipolar, que se puede decir anteriormente se trataba como otro tipo de depresión, pero en la bipolaridad existen episodios de un ánimo muy elevado o actividad muy elevada. Son como episodios, digamos, alternativos a lo depresivo. Se tuvo que hacer la diferenciación, se tratan diferente, es una situación distinta y pues sobre todo es el trastorno que principalmente se tiene que diferenciar. En la depresión puramente dicha, depresión mayor, la tristeza es puramente persistente y no hay este tipo de sobresaltos de ánimo, por así decirlo. De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, una vez esclarecido el concepto, Fer, creo que es relevante también hablar de depresión porque hemos escuchado en algunos organismos como la OMS que pues en realidad es una enfermedad discapacitante, que de hecho mencionan que puede llegar a ser, no recuerdo el año, si incluso ya para este año o para los venideros, la primera causa de incapacidad, ¿no? El trastorno depresivo mayor. Pero, ¿qué nos dicen las cifras hoy? Es decir, ¿cuál sería el peso real de este trastorno? A lo mejor, no sé, en términos de prevalencia, o ¿qué nos dicen sencillamente las cifras hoy? Sí, claro, es correcto. Como causa número 1 de discapacidad, se tiene previsto, según las cifras de la OMS, que sea para el año 2030, como la causa número 1, actualmente es la causa número 2. Como tal, el peso en lo que abarca la población mundial se estima que es hasta del 5%. Hablando de lo que es nuestro país, se estima que es aproximadamente el 3%, esto con la cifra, digamos, exacta de lo que viene siendo puramente el trastorno depresivo mayor. Esto es lo que nos marca el IMSS en un artículo del 2023. Te digo 2023 y no te digo un año más actual, porque desafortunadamente lo que son datos epidemiológicos están muy, muy, muy austeros. Ese es un 3%, sin embargo hay cifras reportadas por INEGI en años anteriores que reportan un 4%. Uh-huh. Ahora bien, tenemos este 3% que nos dice IMSS, sin embargo ya lo que es INEGI en años más recientes ha identificado sintomatología depresiva hasta en un 15% de la población.
Es decir, tenemos una brecha de personas diagnosticadas con un porcentaje que parece bajo, un 3%, contra casi un 15% de personas que están diciendo que tienen sintomatología depresiva. Realmente puede que solo lo refieran o puede que sí estén pasando por algún tipo de trastorno del ánimo y no se esté identificando. Entonces, como tal, desafortunadamente cifras exactas para nuestro contexto están muy austeras, por decirlo de algún modo. Hay una brecha muy importante y creo que es un área de oportunidad incluso en investigación, y como personas, como individuos, pues estar conscientes de que a pesar de que nos dicen unas cifras, pues nosotros tenemos que, ahora sí que identificar personas a nuestro alrededor, porque vemos una cifra pequeña y pensamos que puede ser algo más raro, algo más lejano. Sin embargo, alguien en nuestro entorno puede estar deprimido y no saberlo. O incluso nosotros muchas veces pasamos en alguna situación y pues ya hasta las últimas, si no es uno mismo, es alguien más que se va a dar cuenta. Así es. Falta mucha sensibilización en el tema, totalmente. Sí, claro. Bueno, me surgió una pregunta. Ante este aumento aparente que vemos en los últimos años, no sé si tuvo un poco de influencia que la pandemia, con el aumento de casos de COVID, que aumentaron los casos de depresión, hay un incremento real y que hay un mejor reconocimiento o no lo hay. Las personas ahorita están buscando ayuda hoy en día, aún se encuentra muy rezagado esa parte. ¿Qué piensas de esto? Sí, efectivamente sí hubo un aumento por COVID. Sí, la cifra que vi en el último artículo fue hasta del 25%. Esto fue en trastornos mentales en general. Uh-huh. Realmente una cifra de TDM concreta, pues no la hay, pero pues seguramente fue más alta. Ahora bien, las personas que están acudiendo a servicios de salud, pues aparentemente sí. Algo que hemos estado viendo en medios sociales, incluso en programas gubernamentales, pues hay un poco más de énfasis en lo que es salud mental. Realmente ya se está viendo un poco más como un problema pues real, ¿verdad? Porque muchas veces se veía como un problema, como comentaba ahorita, pues lejano, o incluso pues no se trataba tanto. Sí, como secundario, ¿no? Sí, claro. Entonces pues es algo bueno que exista más interés, que existan más personas que quieran acudir a terapia, atención. Sin embargo, pues también están aumentando los casos. En este sentido también pues un poco de precaución, ¿verdad? Porque ver que están aumentando los casos, pues realmente no sabemos si es porque están yendo más atención o que ya existían estos casos y no los estábamos viendo. Cierto. Híjole, ¿no? Y para tener un poco más como de luz sobre a qué ponerle atención, bueno, sabemos que no necesariamente se distribuye de manera homogénea el trastorno depresivo. Es así que se distribuye en una carga específica de personas, es decir, ¿hay alguna población, un sector donde tenga mayor peso esta enfermedad? Sí, sí lo hay. Clásicamente, incluso hoy en día, se considera que las mujeres, sexo femenino es el más afectado. Es una proporción 2-1, o sea, es el doble. Ahora bien, el ser mujer es un factor de riesgo como tal. La carga genética también lo es. Sin embargo, la carga genética, sobre todo lo que es la herencia directa, es decir, que yo tengo mamá o papá con depresión, aumenta las probabilidades. Sin embargo, si eres una persona con el antecedente genético, pero afortunadamente te desarrollas en un ambiente, digamos, adecuado, respetuoso, pues probablemente no lo vas a presentar. Sí depende de factores de riesgo adicionales para que se presente la depresión, pero sí es una carga genética que sí se ha documentado. Ahora bien, no solo un antecedente genético, se considera que quienes ya han presentado depresión anteriormente son los que están más propensos a volver a presentar la depresión. Es decir, presenté depresión, me curé, lo superé, sin embargo, pues ya estoy predispuesto a volver a presentarlo. Y aquí pues lo más pesado en este sentido es que cuantos más episodios de depresión presenta una persona a lo largo de su vida,
las probabilidades de seguir presentando depresión aumentan con respecto al episodio, es decir, prácticamente es algo degenerativo. Entonces, pues, personas del sexo femenino, quienes tengan la carga genética o quienes hayan presentado depresión anteriormente, es la población pues que mayormente se ve susceptible a este tipo de episodios. Ahora bien, con respecto a otras enfermedades mentales que te pueden predisponer, la ansiedad es la que principalmente te puede llevar a un episodio depresivo, o bien tener algún otro tipo de episodio depresivo, por ejemplo, mujeres que tuvieron depresión postparto pueden después tener la facilidad de presentar el episodio depresivo mayor. De acuerdo. Chingo, qué difícil. En Pues este sí. sentido, Fernando, ahorita nos comentas, ¿no? Que las mujeres son como el grupo donde más se presenta, donde hay más carga. Pero hay grupos que también son invisibilizados, ¿no? O sea, hablamos, o no sabemos si también las mujeres son las que más presentan porque son las que más van al médico, ¿no? Totalmente. Exacto. Pero existen grupos que también son invisibilizados. ¿Qué pasa por ejemplo, con los hombres, con los adultos mayores, adolescentes? Sí, tienes toda la razón y realmente, desafortunadamente, pues las cifras son bajas y pues ahora sí comentando también por el lado epidemiológico, pues faltan muchas cifras y muchas personas que acudan a recibir atención, claro, como sugieres, pues grupos invisibilizados, el estigma sobre todo, grupos que sufren de discriminación también. Realmente no hay una cifra muy concreta y va por este sentido de que muchas personas o no acuden a atención o también no hay suficiente atención en salud mental. En este sentido, sí. Grupos etarios, por ejemplo, adultos mayores, sí tienen tendencia a sufrir de depresión. Esto en el sentido de que, por ejemplo, en el contexto de nuestro país, pues es imposible ocultar que tenemos una carga de enfermedades crónicas bastante alta, lo que es depresión, lo que es diabetes, enfermedades crónicas, todas ellas predisponen a padecer depresión. No solamente por lo que es la carga en la vida misma, porque claro, no es lo mismo estar saludable a estar tomando 3, 4 tabletas al día, estar haciendo alguna rutina, o incluso personas que están prácticamente en el olvido, que ya se vuelven, digamos, el pesar de la familia, por así decirlo, y que malamente los dejan a un lado. Entonces sí, por ese lado, adultos mayores presentan un grado de depresión que no está siendo diagnosticado. Y anteriormente, por este tipo de situaciones, los grupos etarios que se consideraban para depresión eran personas de una edad, digamos, de adulto maduro a adulto mayor, es decir, de los 40 a 60 años, una transición a la adultez mayor. Sin embargo, este grupo etario ha ido disminuyendo, lo cual pues sí nos causa algo de alerta porque ahora los grupos de interés bajaron de 20 a 40 años y en la actualidad ya está disminuyendo, ya hay muchos niños con trastornos depresivos y adolescentes. Wow. Sí, como tal, algo concreto que te pueda decir una cifra de identificados, pues no, pero sí está disminuyendo, hay grupos invisibilizados y por ejemplo los que son objetos de discriminación hasta hoy en día, ya sea por raza, ya sea incluso personas discriminadas por edad o género, o incluso personas del grupo LGBT están presentando muchos episodios de depresión en este sentido por la invisibilización, por la carencia, digamos, de la defensa de sus derechos, la discriminación. Y realmente, pues sí, hay razón en eso. Aunque la cifra sea de que las mujeres tienen una mayor predisposición, hay muchos grupos que no sabemos a ciencia cierta cuánta predisposición tienen solo por pertenecer a estos grupos. Sí, Ya. de acuerdo. Y en ese sentido, existen entonces, digo, yo sé que es muy amplio, ¿no? Digo, más allá a lo mejor de agotar la respuesta en lo genético o en el grupo etario, ¿hay factores de riesgo identificados? Digo, te pongo uno donde alguna vez yo escuchaba que, por ejemplo, decías en niños, había leído que, por ejemplo, niños que durante su nacimiento o el embarazo tuvieron sufrimiento fetal,
de alguna forma tenían mayor predisposición a algún tipo de enfermedades mentales, ¿no? Ya sea depresivos, etcétera, ¿no? Pero existen elementos, factores de riesgo que se asocien al desarrollo del trastorno depresivo mayor, o nos quedamos más con esta interacción gen-psicosocial. Uh-huh. No, realmente no. De hecho, el mayor peso sí se lo llevan otros factores. Como digo, puedes tener la predisposición, sin embargo, si no te expones a estos factores, pues puedes no presentarla. Entonces, sí es muy importante considerar esos otros factores de riesgo. Son bastantes en realidad, y como comentabas, el haber tenido sufrimiento fetal o incluso alguna complicación perinatal, propiamente lo que es el nacimiento, sí pueden predisponer. Algo que tiene la depresión es que se ha relacionado mucho con deterioro cognitivo. Estas son corrientes de conocimiento que relativamente recientes. A partir de los 90 se empezó a relacionar con el deterioro cognitivo, y en la actualidad es un área de interés, de investigación. Esto nos puede explicar por qué personas, por ejemplo, con sufrimiento fetal, personas que tienen alguna otra enfermedad subyacente que puede causar algún tipo de neurodegeneración, están más propensas a presentar depresión. Entonces hay una relación importante en lo que es la integridad neuronal y lo que es la función cognitiva. La función cognitiva como tal se ve alterada, pues por supuesto, o sea, pues tienes menos neuronas, menos conexiones, claro, y tu capacidad de poder razonar las situaciones a tu alrededor, la capacidad que tienes de poder asimilar una situación que se te está presentando, disminuye. Al verte incapaz de poder, digamos, defenderte o pensar, digamos, las cosas adecuadamente, pues esto te puede predisponer más, ya sea que tengas más ansiedad o que tengas como tal depresión, porque esto te somete a un estrés constante. Sí, no te sientes indefenso, pero porque no tienes las herramientas, digamos, cognitivas suficientes para poder afrontarlo, y esto puede ser por causa de algún deterioro vascular, por culpa de alguna enfermedad, pues como comentaba, diabetes, hipertensión sobre todo, enfermedades cardíacas o enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, COVID, que afectó sobre todo lo que viene siendo el endotelio y que predispuso a mayor hipertensión. Eso, por allí va el mecanismo, se relaciona. Parece que no se relacionara, pero finalmente todas estas cuestiones hacen que nuestro cerebro sufra de algún modo. Sí, se pierde el equilibrio de alguna manera. Claro, sí. Y pues llega en un punto en el que empieza a destruir neuronas. Prácticamente las vías por las cuales las neuronas nacen, que nuestras células del cerebro se generan, pues es la misma vía que las destruye, solo pues son algunos caminitos por allí, mecanismos moleculares, y es por ello que existe esta facilidad de que ante situaciones de estrés, pues se va por el lado de la destrucción nada favorecedora. Por ese lado se facilita. Ahora bien, otros factores de riesgo, pues como comento, cualquier cosa que cause estrés prácticamente es un factor de riesgo. Vamos a considerar estrés ya sea metabólico, es decir, personas fumadoras, por ejemplo, el hecho de estar ingresando toxinas al cuerpo, la producción de radicales libres, y en este sentido, pues no solo el fumar, sino el simple hecho de vivir en una ciudad, pues ya te está exponiendo a bastante polución, sí, te está exponiendo a que tus células estén intoxicando, y nos lleva a este mecanismo de envenenamiento, por así decirlo. Incluso se ha reportado que personas que viven en un entorno rural tienen menos predisposición a depresión, y pues se culpa a eso, a la polución. Problemas de lo que es pues prácticamente vivir en una ciudad. No solo estás respirando el aire sucio, vas en el camión, vas apretado, vas con el calorón, estás en el tráfico, ya chocaron, ya volvieron a chocar. Alguien al lado de ti que se sentó con un tejuino ya te lo salpicó. Entonces, como tal, situaciones cotidianas, el entorno y además un ambiente tóxico, o sea, literalmente un ambiente tóxico, sí, todo esto finalmente se va sumando.
En realidad, pues por eso la situación de los factores de riesgo. Todo es una suma. Tienes los factores ambientales. Ahora bien, pues vas en el camión, vas apretado, vas estresado, ya vas mojado. Llegas al trabajo tarde, te regañan, llegas a la entrevista de Pulso Científico tarde porque te perdiste allá en un rancho de al lado. Entonces, pues ya vas bien estresado, ¿verdad? Luego te dicen segundo piso, subes, pero resulta que el segundo piso no es el segundo piso, es el primero. Entonces, pues te acuerdas que pues así no funcionan los edificios. Ya tienes que subir más escalones. Entonces ya llegas corriendo, ¿verdad? Sudando. Afortunadamente los presentadores son buena onda y no te regañan. Pero en otras situaciones, pues llega alguien al trabajo y aparte lo regañan, pues es el estrés, ¿verdad? Se activa el sistema de alerta, aumenta el cortisol en la persona, es decir, ¿qué es esto del cortisol? Pues básicamente es la hormona que te dice, ¿sabes qué? Estás en peligro, actívate. Entonces, esto es para fines de sobrevivir. Sin embargo, el problema es de que pues no todo el tiempo necesitamos sobrevivir, pero este estrés constante nos activa en este estado y el cortisol, a pesar de que tiene un mecanismo de que el cerebro dice, párate, si la respuesta es constante y seguida, este mecanismo se echa a perder. Es un interruptor que deja de funcionar y el cortisol se empieza a acumular. Okay. Ahora bien, el mecanismo que es, pues, para mi gusto, el más adecuado para explicar por qué la depresión se presenta ante el estrés tan persistente es o sea, el cortisol tiene la capacidad de que por medio de sus receptores a nivel molecular y a nivel ADN, pues te inhibe esta capacidad de que tu cerebro genere más neuronas. Por tanto, este estrés constante te está matando el cerebro, por decirlo en palabras generales y burdas. Finalmente, el estrés constante te está bloqueando y si te sientes bloqueado en una situación de estrés, pues razones hay. Realmente hay algo bloqueándote por dentro. Wow, qué interesante, sí, ¿no? Digo, nos ampliaste, de hecho creo que nos respondiste varias preguntas que teníamos, ¿no? Ah, mira qué bien. Excelente, muchas gracias. Dale. Bien, Fernando, si nos dijiste un montón de factores de riesgo, entonces entendemos que la depresión es una enfermedad multifactorial. Sí, es correcto. Pero si tú tuvieras que jerarquizar o decir un factor que aparezca de manera particularmente en la literatura, ¿qué le dirías también a un médico de primer contacto? ¿Qué debería tener presente aquellos que se encuentran en el primer nivel de atención, que es donde la población generalmente acude en primera instancia? ¿Qué tendrían que tener ellos en cuenta o en su radar para hacer la historia clínica? ¿Dónde podrían darse cuenta? Sí, claro, eso es muy, muy importante y creo que como tal considerar los factores más fuertes reportados en la literatura, porque por supuesto tenemos muchos factores de riesgo, pero pues sí nos vamos a ir a lo que es una mayor carga, ¿verdad? Como mencionábamos, el antecedente genético, el sexo, o bien haber presentado un episodio depresivo anterior, o un episodio de ansiedad. Entonces, sí, como tal, un paciente que llega, muchas veces llegan con problemas que son sencillos, pero a la hora de la entrevista clínica, lo que es la historia médica, pues el mismo clínico se puede dar cuenta de que hay algún otro problema subyacente. Sí. Muchas personas buscan ayuda por medios distintos, por así decirlo. Están buscando ayuda por algo, pero en realidad están buscando apoyo en este sentido, un apoyo más del lado psicológico. Si bien considerar los factores de riesgo anteriores, pues tomar en cuenta al paciente, ¿verdad? Poder identificar qué situaciones lo están predisponiendo, sobre todo, pues como tal es el tema de factores de riesgo, pues lo que lo predispone a presentar depresión. Si encuentro, por ejemplo, un adulto mayor que no tiene apoyo suficiente en la familia, tiene enfermedades crónicas, pues ya debería comenzar a pensar y quizá preguntar cómo ha estado del ánimo, cómo se ha sentido, si ha tenido ganas de salir, si ha tenido ganas de hacer cosas que hacía normalmente. O bien, algo un poquito más complejo serían los niños, que normalmente lo expresan de una manera diferente.
pero cualquier cambio de ánimo es motivo de... Una alerta. Claro, es un motivo de alerta y hacer preguntas dirigidas en ese sentido, aunque vayan por otra cosa. Siempre no desestimar este tipo de cambios de actitud, que el paciente refiera a alguna cosa por ahí rara que no concuerde con la patología que está diciendo, ¿verdad? Que si llega por una gripa y empieza a salir con algún otro problema o alguna la habilidad emocional, por así decirlo, pues sí, empezar a explorar en ese sentido. Afortunadamente, como comentábamos, ya hay un poco más de visibilización en ese sentido. Y siempre estar enfocados en lo que el paciente nos trata de decir más allá de lo que nos dice. Las palabras, Sí. sí. Justo, ¿no? Y bueno, nos dabas el panorama, pues, de, digamos, de esta integración de los diferentes sistemas, ¿no? A nivel de neuroinflamación, a nivel del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? Es decir, del cortisol, y que de alguna forma, lo decías bien, generan deterioros cognitivos en diferentes estructuras cerebrales. Por tanto, bueno, me gustaría pasar a la parte del tratamiento. Cuando llega entonces un paciente con un cuadro, digamos, ya establecido, ¿cuál sería, más que el tratamiento en sí farmacológico, sino el estándar de cuidado y cómo se decide entre las diferentes opciones que se tiene para ese paciente? Es decir, ¿qué se toma en cuenta? Sí, se debe de considerar, pues, sobre todo los factores de riesgo que haya presentado la persona, ¿verdad? Si ya llega con una depresión establecida, pues claro que por actuar médico, o sea, hablando desde mi punto de vista médico, se tiene que iniciar un tratamiento farmacológico. Sin embargo, sí hay que dirigirlo a terapia psicológica. Realmente lo que es una terapia bien llevada es totalmente efectivo para el paciente. Realmente, si el paciente no está tratando las situaciones que lo están afectando, pero tiene tratamiento farmacológico, muy probablemente no va a salir de ese estado. Por mucho que tenga el apoyo de los fármacos, si no tiene una terapia adecuada, si no corrige los factores de riesgo, Difícilmente. la persona va a estar persistiendo en este estado e incluso va a empeorar, no va a salir de allí. Como tal, un estándar, pues no hay. Sería pues casos más, como tal específicos, ¿verdad? Como te digo, yendo al factor de riesgo. Por ejemplo, ya esta persona que estábamos platicando ahorita, hipotética, ya no tiene tiempo de hacer su comida y va y se compra alguna chuchería súper grasosa, ¿verdad? Ya una hamburguesa de esas todas tiradas. Esto ya también causa un estrés metabólico que se suma a su estrés mental. Ahora bien, esta persona repite este ciclo, pues, ¿qué te gusta? Años laborales, unos 30 años. 30 años con este ciclo de que le va a causar un deterioro en todo sentido. Entonces vamos a encontrar que que puede presentar diabetes, hipertensión, incluso pues hígado graso, puede presentar incluso alguna enfermedad adquirida. Cuando llega esta persona con estos factores de riesgo, esta carga, ya está presentando depresión, pues no solamente ya sea el tratamiento farmacológico dirigido a depresión y no solamente la terapia dirigida a lo que es la salud mental, también hay que cuidar qué está pasando con esta persona en su vida diaria. Sí. Una persona con hipertensión, pues que la presión esté bien controlada, con diabetes que esté bien controlada, entonces como tal enfermedades crónicas que estén controladas y también sus cambios en estilos de vida. Realmente el alimentarse con alimentos más adecuados, no ultraprocesados, muchos alimentos que han sido identificados como proinflamatorios, evitarlos, que aunque parezca que no tienen relación, pues sí terminan con una relación importante. Y por otra parte, pues hay situaciones más difíciles, ¿verdad? Más delicadas. Por ejemplo, que la depresión provenga por culpa de violencia, que eso es muy común. Y violencia intrafamiliar son situaciones bastante difíciles, bastante delicadas, porque pues personas que simplemente no puedes decir salte de tu casa y ya. Sí, no es sencillo. Sí, no, sí, por eso pues el échale ganas definitivamente no es un estándar de tratamiento.
son situaciones bastante complejas en ese sentido, pero que dentro de las posibilidades de lo que es la persona que está guiando al que lo está padeciendo, pudiera existir la posibilidad de que cambie ese tipo de estilo de vida, que pueda, digamos, al menos alejarse de los ambientes que le están causando daño, pues procurar que lo haga. Y realmente pues son procesos bastante complejos, muy difíciles, y de que desafortunadamente pues no contamos tampoco con suficientes profesionales de la salud que puedan guiar en este sentido. Claro que un médico está totalmente capacitado, un psicólogo está totalmente capacitado, un psiquiatra está totalmente capacitado, pero si se enfocan específicamente en salud mental, realmente nos faltan muchas personas que puedan abordar a toda una población que el simple hecho de vivir aquí, pues ya causa cierto estrés, ¿verdad? Porque pues sales y ya te bloquearon la carretera y pues bueno, y pues dices, uy, estresados totalmente. Sí, dices, no, pues agarré el carro con tal de no ir en el camión y que me manchen de tejuino, pero pues ya me bloquearon aquí. Pues es un ciclo en el que realmente es bien difícil, pero incluso desde el nivel social como tal, claro. Sí, es un tema complejo, y no solamente lo que es depresión, otras enfermedades mentales, y es difícil porque el mismo entorno te está empujando a este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo en otra persona o cómo podemos manejarlo incluso nosotros mismos? Pues desafortunadamente no está fácil. Eso es una verdad. No es sencillo ponerte un día de mandado y comprarte puras cosas frescas para hacerlas toda la semana. Sí, o sea, realmente estamos en un mecanismo que nos tiene muy apretados en tiempo y en posibilidades, incluso ya sea económicas, que incluso es un factor de estrés para depresión, el que no te alcance para el fin de mes, que no te alcance para la semana. Realmente son situaciones poco a poco, realmente factor de riesgo para depresión. Si te lo digo así, súper, digamos, coloquial, si quiere decir súper burdo, cualquier cosa que te cause estrés. Y cualquier cosa que te cause estrés repetido y diario. Incluso el que se te haya perdido 50 centavos, ya, si con eso dices, ya no me alcanzó para los 11 pesos que le subieron al camión, ya eso es bastante. Ya con eso, ya te está causando una molestia que a lo mejor no te dura tanto como otras molestias más grandes, pero son piquitos, y que si se repiten y que si ya te movió los planes que tenías para el día o para la semana, ya es algo que te vas a llevar contigo, y que si se vuelve a repetir, pues te va a causar, yo creo que hasta el doble de incomodidad, porque dices, esto ya me pasó y lo sigo repitiendo, y son estas situaciones que suceden con muchas personas. Bien. Qué difícil. Ya me estresé de pensar en eso. Ya sé. Cierto. Doctor, y antes de despedirnos y de finalizar todo este tema tan interesante que usted nos lo ha hecho muy ameno esta plática, me gustaría hacerle una pregunta más abierta, casi que personal. Si tuvieras que dejarle a nuestra audiencia una sola idea, una que te gustaría que se llevaran después de escuchar este episodio, ¿cuál sería? Una sola idea. Ay, qué difícil, ¿eh? Como ya tal. Ya me estresé. ¿Sabes qué? Tu pregunta me estresa mucho, la voy a evadir. No te creas. Pues que se cuiden. Realmente un cuidado adecuado, y cuidarse pues implica no solo pensar en uno mismo, sino también cuidar a quienes nos importan, que es la intención, para mi gusto, de esta plática, ver los factores de riesgo para presentar depresión, pero no solo para verlo en nosotros, sino en alguien más, y poder de esa manera también hacer un abordaje preventivo, poder acompañar a una persona que esté en esta situación. Entonces, pues, una sola idea, cuídense, sí, en este sentido. Tengan una cultura de prevención. Claro, sí, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio, son factores protectores, y realmente, aunque sea poquito, ayuda mucho. Doctor Fernando Argueta Castillejos, muchas gracias por esta conversación tan clara, tan
tan cálida. Y bueno, no nos queda más que desearte mucho éxito en tu carrera profesional, ¿no? En tu trayectoria en lo que es la investigación multidisciplinar, y obviamente pues esperamos tenerte de vuelta con nosotros cuando tengas más detalles que darnos sobre otro tipo de tópicos. Necesitamos actualización. Sí, total. Todos. Bien, y a quienes nos escuchan y nos ven, si este episodio les resonó, compártanlo con alguien que crean que puede necesitarlo. Y si están atravesando por un momento difícil, por favor, busquen ayuda profesional. La depresión es tratable y pedir ayuda no es debilidad, es un acto de inteligencia clínica con uno mismo. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues síganos en todas nuestras redes sociales para enterarse de los próximos episodios, donde seguiremos conversando más como en la comunidad académica. Yo soy Brandon Morales. Yo soy Valery Salazar. Esto fue Pulso Científico. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.